Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este lunes 10 de febrero. Vamos a analizar esta noche los graves sucesos acaecidos este domingo en la Asamblea Legislativa y lo haremos con representantes de fracciones políticas de la Asamblea Legislativa que presento inmediatamente. Me acompaña el diputado y presidente del Partido Demócrata Cristiano, Rodolfo Parker. Buenas noches, Rodolfo. Hola, muy buenas Bienvenido. noches. Muchas gracias por la invitación. Secretario General. Es el cargo, ¿no? Secretario General. Es. También nos acompaña Nidia Díaz, jefa de fracción del partido FMLN. Buenas noches, Nidia. Bienvenida. Buenas noches, Nacho. Y Carlos Reyes, jefe de fracción parlamentaria del partido Arena. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Un gusto Bueno, estar ellos con los vienen colegas y llegando con de la el pueblo Asamblea. salvadoreño. Ellos vienen llegando a la Asamblea Legislativa, donde hubo a partir de las 5 o 9 de la tarde una plenaria básicamente para discutir lo sucedido este domingo y formular una comunicación oficial por parte de la Asamblea Legislativa, que la vamos a conocer inmediatamente. Antes, vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, como todos sabemos, tengo entendido que por ahí por miércoles o jueves el presidente de la República anunció que el Consejo de Ministros había acordado convocar a la Asamblea Legislativa para este domingo a las 3:30 de la tarde para tratar como asunto único el préstamo por 109 millones para seguridad. Obviamente la Asamblea Legislativa no estuvo de acuerdo con esto y eso provocó, digamos, que el presidente llegara y se encontrara solamente con 20 diputados. Y además, digamos, con una concentración que él había llamado fuera de la Asamblea Legislativa. Pero el problema no estuvo en eso. El problema estuvo de que estaba el Salón Azul de la Asamblea Legislativa y los alrededores, todos los alrededores de la Asamblea, lleno de militares fuertemente armados, lo que fue considerado una provocación o una vulneración a la autonomía e independencia de un órgano del Estado, pero también, digamos, un autogolpe de Estado, como lo han llamado algunos. Vamos a hablar sobre esto, digamos, y qué es lo que piensan las diferentes fracciones políticas opositoras del país. Pero antes quiero saber qué pasó esta tarde en la Asamblea Legislativa. Hubo obviamente una reunión plenaria citada por el presidente y tengo entendido que hay una comunicación en ese sentido. Rodolfo. Pues de hecho hubo una reunión en horas de la mañana. Estuvimos congregados tanto la Comisión Política como la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa. Se discutió largo. Se puso énfasis en que sí se tenía que ser contundente en cuanto a el restablecimiento y el respeto de lo que es la institucionalidad democrática, pero buscando no generar o profundizar la crisis provocada por el presidente de la República, por su violación a la Constitución, por su violación realmente al sistema republicano y de pesos y contrapesos. Dentro de las decisiones que se adoptaron en esa reunión de la mañana, sería llamar a plenaria para que fuese el Pleno Legislativo quien respaldase el producto de esa sesión, que sería un comunicado con distintos componentes, dentro de los cuales está un llamado a la Organización de Estados Americanos para que pues activen la Carta Democrática y den seguimiento de que esta ruptura del orden constitucional provocada por el presidente Bukele no se vaya a profundizar más. Hay ahí un contenido en este comunicado que obviamente se enfoca en lo que ha sido lo más grave, que es haber llevado armas largas con personal pues, fuertemente armado, tanto del Ejército como de la Policía Nacional Civil, que de paso se habría desnaturalizado sus funciones, sus atribuciones constitucionales, y pues para buscar intimidar lo que son las decisiones que son inviolables por parte de los diputados del Congreso conforme a lo que la Constitución determina. Ahora, justo en el momento que se estaba redactando el comunicado, que ya es a estas alturas público,
tomamos registro de lo que habría sido una notificación de la Sala de lo Constitucional. No obstante, el presidente de la República, en lo que estaba pues, en esa especie de mitin que armó ahí en las afueras de la Asamblea, dijo que no tenía que meterse la Corte porque el texto de la Constitución era claro y que no había necesidad de que viniese el intérprete a decir si decía o no lo que él había entendido, pero ya la Sala dio una resolución con medidas cautelares haciéndole ver al presidente de la República y a su Consejo de Ministros que desistan de pretender Voy a ir seguir posteriormente con este tipo de convocatorias. a preguntarle sobre estas medidas cautelares dictadas por la Sala de lo Constitucional. Pero hay un comunicado y hay cosas específicas sí, que la Asamblea va a hacer. Además del comunicado como cosa específica, pues que de paso hemos felicitado tanto a la Corte como a la Fiscalía General de la República porque están ejerciendo sus atribuciones. A la Fiscalía también. En la mañana el presidente de la Asamblea, Mario Ponce, calificó de tibio la reacción del Fiscal General de la República. Bueno, sabemos que, quizás en forma sobreviviente algunos, pero sí sabemos que la Fiscalía General de la República tiene ya 2 expedientes abiertos y nosotros, como una de las concreciones por parte de la Asamblea Legislativa, es que estamos mandando un aviso a la Fiscalía General documentando los sucesos pues por la irrupción material violenta que hubo en el recinto legislativo. Carlos, ¿cuáles son específicamente los puntos de este comunicado? Bueno, lo primero que se plantea es que se rechaza completamente la militarización de la Asamblea Legislativa. Nacho, aquí se saltaron muros de la Asamblea Legislativa por parte de las Fuerzas Armadas. Aquí se violentaron candados, se abrieron portones, se abrió, oiga esto, el Salón Azul. Llegó el presidente sin ser invitado. Hubo una usurpación de funciones. Realmente yo creo que lo que nos debe de quedar, la gran enseñanza que nos debe de quedar de estos temas es que no podemos volver a pasar lo que sucedió justamente el día de ayer. Este es mi curul. Resguardado realmente por... ¿Resguardado? Oiga bien, resguardado. Franqueado. Por Fuerza Armada. ¿Qué hace la Fuerza Armada ahí? ¿Qué está haciendo con fusiles largos? ¿Qué está haciendo de verdad la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil dentro de un Salón Azul? Dijo el director de la PNC y el ministro de la Defensa que habían más de 5,000 efectivos el día de ayer en todo el operativo entre policías y miembros de la Fuerza Armada. Cuando uno ve esto, realmente esto indigna, esto molesta, esto de verdad es lo que tenemos que evitar. O sea, ese autogolpe que se quería dar justamente... Escucha al ministro de Gobernación decir que es la presencia de militares dentro de la Asamblea Legislativa fue nada más para resguardar al presidente de la República que iba a llegar. 5,000 miembros para resguardar al presidente. ¿Cuándo habíamos tenido estas escenas? Nunca, nunca. Y yo espero que no vuelvan a pasar de verdad. Hemos hecho todo este esfuerzo y hay que decir algo, Nacho. Hay que reconocerlo, es más, el esfuerzo, porque yo quiero decirte, esto salió el jueves, estamos en la plenaria, en la última pieza cuando llega la correspondencia de la convocatoria. Nos reunimos el viernes, fíjate bien, nos reunimos toda la Asamblea Legislativa, por 2 ocasiones en esta situación se reúne la Asamblea Legislativa y el Pleno, todos los partidos políticos. Al final no votó un partido político porque ya a la hora de irse a sentar le dieron orden que no votara, pero cuando sacamos el acuerdo de contestarle al Consejo de Ministros que considerábamos que no se cumplían las condiciones para que nos estuvieran convocando. ¿Cuál fue la reacción justamente del Ejecutivo? ¿Cuál fue la reacción? Ir a amedrentar diputados, irles a tocar el timbre, llegar la policía, quitarle la seguridad. Hombre, mire, ese tipo de cosas no van a amedrentarnos de verdad para que este tipo de situaciones realmente no se den. Ok, vamos a seguir ahondando. Nidia. Mira, lo que realmente estaba en marcha es un golpe del órgano ejecutivo al órgano legislativo. ¿Tú crees que el presidente, su intención era cerrar la Asamblea Legislativa? Tomarse la Asamblea Legislativa y destituir a los diputados que no lo obedezcan. Nosotros hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el presidente Bukele por rebelión y sedición, ¿verdad? Cuando ha impedido el funcionamiento normal de una instancia como la Asamblea Legislativa. Se vio a todas luces la usurpación de poder.
Yo hoy misma en el Pleno dije que felicitaba al presidente de la Asamblea por un símbolo, que él apartó la silla y se sentó en otra silla. Y en vez de tener el bombo... Perdón, para aclararle a la gente, el día de ahora, cuando fue la plenaria desde las 5:30 de la tarde, el presidente de la Asamblea Legislativa apartó la silla que ocupó ayer el presidente Bukele y sacó el gong que tocó el presidente Bukele. Sí, y con una campanita. Estaba. ¿Sabe por qué? El presidente Bukele acaba de tuitear diciendo que si la van a subastar, que él ya da $1.000. Excelente. No, mejor que lotea un hospital. Que lotea un hospital. ¿Sí? Vamos a hacer la muy buena propuesta que le subaste. Y comprar otros muebles ahí, ¿verdad? Ajá. No, esto es serio, porque yo siempre he dicho, es como una figura para la población que escucha. Como que el presidente Ponce o todos los presidentes que han pasado por la Asamblea vayan a Casa Presidencial, se dirijan ahí, se sientan en la silla del presidente Bukele y empiecen a dirigir la reunión de Consejo de Ministros. O en el símil de la Corte Suprema. Entra el presidente Ponce, se sienta en la silla presidencial del presidente de la Corte Suprema, doctor Pineda, y empieza a dirigir la Corte Plena, porque él abrió la sesión cuando toca el boom, ¿verdad? Y dice, voy a hacer tal cosa. Allá había un vicepresidente en la Asamblea Legislativa. Si lo hubiera querido respetar, le da la palabra que comience y diga, no hay quórum. Pero quien te vio a dirigir... Pero es que no estaba invitado. Exactamente, no era ni invitado de honor. Nunca la Asamblea le ha dado a un presidente de un órgano del Estado que no sea la misma Asamblea el que comience una reunión. Él lo invita a hablar. Él lo invita. Entonces, eso es un símbolo. Ajá. Pero lo de fondo es que el atreverse a irrumpir con la Fuerza Armada, tomarse la Asamblea y esa prepotencia de poder incitar a la rebelión, a la insurrección al pueblo. Todo el mundo escuchó que gritaba él y gritaba la gente. Y eso no se puede. ¿Y cuándo es que se da una insurrección? Cuando está agredido el orden constitucional. Y de acuerdo a la resolución que ha dado ahora la Sala de lo Constitucional al admitir una demanda, un recurso, perdón, que presentaron unos ciudadanos y tomar medidas cautelares, lo que reflejan esas medidas cautelares es que quien transgredió el orden constitucional al no respetar la independencia de los poderes, al no respetar los contrapesos democráticos del poder, fue el presidente de la República. Si esas medidas son cautelares que merecen ser leídas una por una, en lo que decía el diputado Carlos Reyes, que no solo mandó a suspender, ¿verdad?, la convocatoria que hizo el Consejo de Ministros, el contenido de ellas y los efectos que se producen, sino que le ordenó al presidente no utilice la Fuerza Armada ni la seguridad pública para la violencia y actos que tengan que ver con la usurpación de poderes, el menoscabo de la democracia, y le ordenó al ministro de Defensa y a la Seguridad Pública que se atengan irrestrictamente a lo que ordena la Constitución. Ok, voy a ir al corte. Vamos a volver con el fallo de la sala, que es una aceptación de demanda que hicieron dos ciudadanos salvadoreños y lo que son las medidas cautelares. Medidas cautelares que estableció la sala en esta resolución. Y junto con eso vamos a ver qué está pidiendo la Asamblea específicamente. Ya volvemos.
El segundo segmento de debate, gracias a COSAVI, ahorro y crédito, que te lleva a la final de la Copa América 2020, que se va a disputar en Barranquilla, Colombia. Pide más información sobre esta y otras promociones marcando el PBX 22 41 4200. COSAVI, ahorro y crédito, siempre adelante, firme por El Salvador, firme por El Salvador. Solucionamos tus problemas financieros y rentabilizamos tus ahorros. Asóciate al 2241-4200, 2241-4200. Siempre adelante, firme por El Salvador, firme por El Salvador. Voy a resumir brevemente lo que es este comunicado oficial de la Asamblea Legislativa en relación a los hechos ocurridos este domingo. Primero, condena enérgicamente la exhibición de la fuerza pública para intimidar a parlamentarios y parlamentarias con actitud amenazante y expresión de violencia. Rechazas el lamentable hecho que culminaron el domingo con la violación de la independencia o violación a la independencia del órgano legislativo. Rechaza la ocupación ilícita por parte del presidente al tomar el curul del presidente de la Asamblea Legislativa, usurpando un lugar que no le corresponde. Repudia el constante insulto y amenaza a los parlamentarios y parlamentarias, así como la persecución a diputados y diputadas de parte de la fuerza del Estado, incluyendo sus casas de habitación. Denuncia la violación de la libertad de prensa, información y expresión contra periodistas y camarógrafos nacionales y extranjeros que trataban de cubrir los hechos el domingo. Pide a los congresos del mundo y organizaciones de parlamentarios su solidaridad en defensa de la democracia y el Estado de Derecho en El Salvador y exige al presidente que desista de sus amenazas y ultimátum y uso de la fuerza. Y después recomienda, digamos, que acate el fallo de la sala, que dijo la sala hoy día, que aceptaba la demanda interpuesta por 2 ciudadanos y, en forma precautoria, deja sin efecto la convocatoria del Consejo de Ministros. Segundo, ordena al presidente detenerse de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo. Ordena a los ministros René Merino y el director de la PNC, Arreaza Chica, no ejercer funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados. ¿Les satisface esta posición de la sala? Pues francamente, la sala ha puesto en su lugar al presidente. El presidente, cuando llegó al recinto legislativo, usurpando el puesto del presidente de la Asamblea, en un momento viene y dice: hoy queda claro quién tiene el control, dijo. Yo le diría al presidente Bukele: vaya descubriendo, presidente Bukele, que el control de sus desbordadas actuaciones, quien lo tiene es la Sala de lo Constitucional. Y eso es lo que ha hecho la Sala de lo Constitucional: controlar esos desmanes del presidente de la República, que ha contaminado a su Consejo de Ministros. E incluso le agregaría más: también está sujeto a la represión legítima que le podría estar ejerciendo en un momento dado por esos actos, por esas actuaciones, Fiscalía General de la República. Es decir, estas son las instituciones que él ha irrespetado y ahora le están demostrando a él y frente al mundo que funcionan. Eso es lo que ha hecho esta resolución de la Sala de lo Constitucional. Esas cosas que usted ha dicho, esas convocatorias que usted está queriendo hacer, porque usted interpreta de determinada manera la Constitución, quedan como medida precautoria, medida cautelar, por hoy sin ningún efecto, sin ninguna consecuencia. Lo han controlado, lo han puesto en su lugar. Ok. Aparte de lo que leí en relación a lo que el comunicado de ustedes, escuché también a algunos diputados hablar de interpelar a los ministros de Justicia, Defensa y el director de la Policía Nacional Civil. Eso se discutió hoy por la mañana y se planteó que eso quedara pendiente, que eso realmente vamos a terminar de ver. En primer lugar, ahora era importante dejar claro, pero con toda claridad al pueblo salvadoreño, que esta condena
por esta militarización realmente tenía que tener toda la fuerza y no distraernos en interpelaciones de funcionarios de segundo grado, sino que debería de quedar con toda la claridad que esto no tiene que volver a ocurrir. Y hay un tema importante aquí, Nacho, que creo que el pueblo salvadoreño debe saberlo. La Sala de lo Constitucional lo que ha hecho es aplicar el artículo 86. Fíjate que el presidente en su discurso, en el meeting, ¿por qué hace su meeting? Que había que preguntar quién financió ese meeting, quién pagó el pasaje, cómo es que se trajeron a todos esos empleados de forma coercitiva para que vinieran, y realmente quién pagó el transporte y todo esto demás. Pero en el meeting invocó el artículo 87. Yo le hubiera dicho al presidente, mire, invoque el artículo 86. Y el artículo 86 dice lo siguiente de la Constitución: el poder público emana del pueblo, los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí en el ejercicio de funciones públicas. Los órganos fundamentales del gobierno son el legislativo, el ejecutivo y judicial. Está diciendo claramente este artículo de la independencia, y también está diciendo claramente que hay que contribuir entre los diferentes órganos del Estado, no ir a usurpar, no darse autogolpes, no hacer mítines, no realmente utilizar un lenguaje. Yo, el primer funcionario de este país, yo le llamaría de verdad al presidente que ya ese tipo de lenguaje en el cual se incita, se despotrica sinceramente contra funcionarios, creo que no es lo que más realmente le conviene. Amenazar, por ejemplo, ayer en ese mismo meeting y decir, les damos 8 días y si no, definitivamente dentro de 8 días aprieto el botón. Ese tipo de cosas, yo quiero decirlo con toda franqueza al pueblo salvadoreño: Arena no camina bajo amenaza. Arena camina bajo la concertación, bajo el diálogo, bajo el entendimiento. Pero venir a decir que realmente se dejaban 8 días para que esto al final se consumara, y si no, que de lo contrario, que se esperaran nada más 8 días y que esto había que plantearlo, porque si no, definitivamente se iba a pasar lo que realmente la consumación del autogolpe. Yo creo que es importante, en definitiva, decirle al pueblo salvadoreño que la Fuerza Armada debe tener su rol, la policía debe tener su rol, pero no para estos casos, no para este tipo de situaciones que andan haciendo 5,000 efectivos, de verdad, usurpando, llegando a la asamblea, tomándose atribuciones que no les corresponde. Fíjate que nos decía justamente hoy en la mañana, y se planteaba que llegaron y dijeron, vamos a tener todo el control de esta asamblea legislativa, todo el control de la seguridad de entradas, y ahora esto de aquí estamos con francotiradores y todas estas cosas. Realmente esas imágenes le han dado vuelta al mundo, y por eso se ha expresado prácticamente el mundo entero. Aquí ya se ha expresado medio mundo, en cual se nos dice, señores, no debe de haber una usurpación de funciones, no debe intrometerse el Ejecutivo en el Legislativo, porque claramente lo deja establecido el artículo 86 de la Constitución. Yo entendería que de lo que señala la Sala Constitucional, cuando le ordena al Ministerio de Defensa y la Policía Nacional ceñirse a realizar actividades que le mandata la Constitución y no otras que no sean de su carácter legal, le está diciendo que cometieron delito. Claro, porque, bueno, tú sabes, para empezar, que la base de la gobernabilidad y la paz está en el respeto a los derechos humanos. Sí, pero en cuanto a la yo me democracia, quiero básicamente pero al establecimiento legal de que un funcionario no puede hacer lo que la ley no le permite. Nacho, pero es elemental, Exactamente, pero quiero decir es que seguridad del territorio, es la defensa de la soberanía. O sea, esto me recordó, es que hay digamos, doctrina. me recordó algunos casos judiciales Hay donde, doctrina. digamos, por más, digamos, que una persona dice, pero yo recibí una orden, en casos jesuitas, por ejemplo, pero no importa, una persona no puede recibir una orden que sea ilegal. Sí, y que no esté basada en la Constitución. Y en las funciones que Y tiene las asignadas funciones, bueno, los acuerdos de paz y la reforma producida por ellos a la Constitución le dio una nueva doctrina a la Fuerza Armada y a la seguridad pública, y garantizó con mejores competencias a cada órgano del Estado y aseguró la independencia y los pesos y contrapesos. Es la base de la gobernabilidad
en el país, a su vez también el respeto a los derechos humanos. Y aquí va más allá. Desde que Nayib Bukele llegó al gobierno, ha venido dando una serie de pasos que evidencian que se quiere configurar un régimen dictatorial a imposición. Imagínate cuando nos ordenó que apretáramos el botón de una forma para aprobar la autorización a un préstamo de 91 millones. Ni siquiera había entrado el préstamo. Ni siquiera había entrado la petición para autorizar el préstamo cuando ya no estaba ordenando. Y el artículo 125 dice que no se puede obligar al diputado a votar en una u otra forma, que él solo se debe al pueblo. Vaya, y ahora, ¿qué pasó? Nos ordena y hace todo un show, ¿verdad?, sobre el préstamo de 109 millones. Pero en el fondo está la configuración de un método dictatorial y pasarse por encima de todas las autoridades que tienen, a su vez, competencias bien definidas. Nadie puede creer que había una emergencia nacional en materia de seguridad, porque él dice que ha asumido la convocatoria del Consejo de Ministros porque hay un interés que la República demanda. Es el artículo 167, numeral 7. Pero también el numeral 4 de ese mismo artículo dice que el presidente podrá disponer de los recursos necesarios para enfrentar una crisis nacional, un estado de emergencia, algo grave, pues, que no se puede tener. Entonces, ¿y qué pasó aquí? No estaba nada de eso. Está claro. Ahora, ¿cuál es el temor de ustedes? Que el presidente disuelva la Asamblea y establezca... Yo te puedo decir cuál es el temor. Un retroceso es... Pregunto, ¿existe No, pero para usted el la temor es posibilidad? que no se cumpla. No, yo te puedo decir... es el pacto que Sí, ha sí, habido. el temor. pero todos sabemos cómo son las cosas algunas veces en política. Yo Pregunto, porque hay gente que ha dicho, no de ahora, cuando el presidente inició su proceso, que este presidente, su intención era cerrar el Congreso. Yo te quiero hablar de un temor y que ¿Cuál es el temor? Es real, por lo menos desde la perspectiva nuestra. Si no tuviésemos este temor al que voy a referir, muy probablemente hoy se hubieran buscado implementar ciertas acciones a las que legítimamente hay lugar. Por ejemplo, la Asamblea Legislativa podría ahorita mismo estar emprendiendo hasta una destitución vinculante en cuanto a los jefes de la seguridad ciudadana por esas actuaciones fuera del marco constitucional, fuera del marco legal y atentatorias contra la democracia. O sea, no me cabe duda perdona, que si el pudimos presidente no tuviera el nivel de popularidad que tiene, la Asamblea lo hubiera hecho. No, te equivocas. No ha sido esa la razón. Ha sido por un temor particular que compartimos varios de nosotros. Podríamos seguir como acelerando o agitando esta escalada. ¿Cuál va a ser el producto para el pueblo salvadoreño? Aquí, ¿quiénes son los maduros? Pues ni modo, a nosotros nos toca, a la Asamblea Legislativa, dar muestras de madurez, de ponernos a la par de los intereses del país. ¿Qué está provocando esto en los mercados financieros que pueden afectar las tasas de interés que paga el Estado salvadoreño y que al final del camino esos platos rotos los estaría pagando nuestra gente y nuestra gente más vulnerable? Nada menos ayer me escribía una persona que está relacionada con los mercados financieros, Rodolfo, se le había dado un beneficio tenue a esta administración, pero se le había dado ese beneficio. Con estas actuaciones del presidente Bukele, todo se ha echado a la borda. Es decir, esas acciones del presidente Bukele, que lo afectan a él naturalmente, pero nos está afectando a todos como país. No podíamos nosotros como diputados seguir puyando esos botones al ritmo de esas actuaciones presidenciales. Okay. Bueno, va a pedir calma a la población, hubo un temblor un poquito fuerte. Usted lo sintió, ¿no? Pero mira, pero calma a la población. Tú preguntaste sobre, vivimos en El Salvador. Sobre las interpelaciones. Nosotros en la mañana al conjunto de grupos parlamentarios le propusimos varias acciones legales y también medidas. Propusimos la interpelación del ministro de Defensa y el ministro de Seguridad Pública y la destitución del director de la policía, porque hay suficientes razones. Y la Corte, en su medida cautelar, la cuarta dice ordenar al ministro de Defensa y al director de policía que no ejerzan funciones y actividades distintas a las que la Constitución y legislación les
obliga. Es decir, ya había en marcha una serie de actuaciones del Ministerio de Defensa y Seguridad Pública contrarias a la Constitución y a la ley. Por eso es importante preguntar por qué han actuado y la forma como actuaron, ¿verdad? Dicen que solo llegaron pacíficamente. No es pacífico saltarse una cerca a los militares y entrar como una toma. No es pacífico romper los candados de los portones de la Asamblea Legislativa, los portones grandes, ¿verdad?, para entrar. No es pacífico hacer lo que enseñó el diputado en la foto, con armas, el poderío. Nunca antes había sucedido esto. En la democracia, digamos, que estamos construyendo en estos últimos 28 años. Vamos al corte, ya volvemos. El tercer segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Gánate una remesa extra al instante de $55 por un año al retirar tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito. ¿Hasta dónde quieren que las lleve? ¡Hasta en primera fila! Con las tarjetas de débito y crédito del Sistema Fede Crédito, obtienes un 15% de descuento para que puedas llegar hasta donde quieras y disfrutar a tus artistas favoritos. ¡Pásate ya! Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Bueno, para los que estaban preocupados por el temblor, fue de 4.7 frente a la costa de la Libertad. Sismo magnitud 4.7 frente a la costa de la Libertad, un sismo que ocurrió aproximadamente hace 5 minutos. Esto fue datos preliminares. Bueno, quiero ir ahora a lo que supuestamente motiva todo este problema, que es el préstamo, Carlos. Yo creo que la gente necesita una explicación de por qué ustedes no han aprobado ese préstamo. Yo creo que es importante que el pueblo salvadoreño sepa que ya había dictamen en la comisión. Nosotros habíamos votado para que pudiera pasar. Lo que sucede es que entre la comisión, que es el lunes, y el jueves, sale la claridad de qué es lo que había sucedido. El viceministro de Seguridad, financiado, le mandan un jet privado, se va a México, y todos sabemos que en este país nadie le va a mandar un avión privado para que se vaya a ver justamente un sistema de videovigilancia. Entonces dijimos, con esta noticia y nosotros vamos a aprobar esto.
O sea, todavía ni siquiera lo hemos aprobado y ya estos funcionarios andan, esa empresa que le está mandando un jet privado. O sea, realmente creemos que hay que analizar un poquito más. Y además comenzamos a analizar y comenzamos a darnos cuenta que resulta que hasta esta fecha todavía no han presentado el plan de seguridad. Nos han ido a presentar un par de láminas donde nos dicen cómo se va a gastar, pero no nos han dicho, mire, este es el plan de seguridad. También, a ver, ellos pueden decir, y con razón, eso no puede ser de motivo, digamos, de que por supuesto, que tiene que ser un motivo, porque solo aprobar fondos sin saber para dónde es que vamos, cuál es la brújula. Fíjate que, por ejemplo, se dice acá, que es otro tema, que nosotros lo hemos discutido con los funcionarios del gobierno. Ya el ministro de Hacienda aceptó, por ejemplo, el tema de que se pueda revisar el tema de la famosa videovigilancia. Oye esto, hay un funcionario, hay un empresario de Estados Unidos que ha regalado 23 millones para el tema de videovigilancia. El alcalde de San Salvador lleva 85 millones en el tema de videovigilancia. El APP que se acaba de hacer para 143 kilómetros también lleva videovigilancia. Los 25.6, o sea, mire, pongámonos de acuerdo. O sea, tú dices que hay duplicidad para lo mismo. Hay duplicidad de esfuerzos, y además de eso vemos que un funcionario va a hacer esta visita donde le mandan un avión expreso y una de los acompañantes le saca una foto diciendo aquí vamos. ¿El barco es verdad? Y luego, que es el otro tema, que también la tenemos en discusión. Comenzamos a analizar el tema de la movilidad, la famosa movilidad que presenta el préstamo. Resulta que aparece un buque. ¿Y qué buque es el que vamos a comprar? ¿En qué condiciones está? O sea, ¿de qué capacidad tiene? ¿Cómo se justifica la inclusión de un buque en ese préstamo? Y entonces nosotros dijimos, ¿cuál es la prioridad ahorita? Por eso es que necesitamos el plan. ¿Cuál es la prioridad que tiene este gobierno? ¿Es de verdad combatir, por ejemplo, las pandillas, que es el mayor problema? No necesitamos un buque. ¿O es combatir, por ejemplo... ¿Pero qué ha dicho el ministro en relación a por qué un buque? Lo que dice es que, mire, con esto vamos a poder controlar las costas y vamos a poder controlar el narcotráfico, que también es necesario, pero volvemos a lo mismo. Sin el plan, sin saber cuáles son las prioridades, ahí es donde uno entra definitivamente en todo este tipo de situaciones. De repente aparecen, fíjate, oíste, comprando en ese préstamo 23,000 uniformes, y son 28,000 agentes de la PNC. Un uniforme se va a comprar ahí. Entonces tú comienzas a ver y comienzas a analizar este préstamo y dices, se van a comprar 2 helicópteros, uno para la Fuerza Armada, otro para la policía. No alcanza, o sea, necesitamos más información. Y lo hemos dicho con toda claridad, mire, nosotros vamos a aprobar, ya habíamos hecho el dictamen. Lo que pasa es que casualmente entre lo que lo aprobamos y se presentaba, apareció este dato de el funcionario, el viceministro de Seguridad. Pero hay algo importante que quiero decirle al pueblo salvadoreño. Nosotros, este gobierno, porque han venido funcionarios a decir, no nos han aprobado ni un 5. Ya le aprobamos 645 millones de dólares de financiamiento del presupuesto. Esa es deuda, esa no es otra cosa. Ese es como un préstamo. Se necesitaban 56 votos para poder aprobar eso. Y además, oye esto, le hemos aprobado 88 millones de dólares desde que llegó este gobierno en transferencias. Por lo tanto, que nos vengan a decir que no estamos apoyando a la seguridad, que no estamos apoyando a este gobierno en el tema de seguridad. Hemos hecho todo lo que nos han solicitado. Y lo que necesitamos es tener ese plan, ver el tema de la movilidad, ver el tema de la videovigilancia, y por supuesto yo estoy seguro que nosotros vamos a terminar aprobando esto, pero cuando se haya corregido todas las observaciones con las que tenemos. En esta semana nosotros ya lo dijimos y lo hemos dejado claro hoy en la plenaria, incluso antes de venirnos. Esta semana, bajo amenaza, Arena no vota. No sé los demás partidos. Hay otras cifras ahí, Nacho. Primero, es bueno que el país entero sepa, nunca ha estado en cuestión el apoyo, la inversión en materia de seguridad ciudadana. Nunca ha estado en cuestión. Y tampoco ha estado en este caso. Es justamente lo que está diciendo Carlos. Hay un antes y un después de Osiris. Así para decirlo claro. El después ha llevado a que la Asamblea ponga lupas extras en cuanto a lo que serían también los mecanismos de verificación o fiscalización de cómo se van a ejecutar esos recursos, sobre todo en la materia tecnológica de las videocámaras. Por otra parte, no estamos para andar comprando juguetes, Nacho. Es decir, esto del buque, a juicio de muchos expertos con quienes hemos venido haciendo consultas,
esto vendría a ser un juguete, si al caso, el señor ministro de la Defensa. No vemos una real justificación cuando hay muchas prioridades, que se trata de combate al narcotráfico. Bueno, hombre, busquemos cooperación, es decir, cooperación internacional, cooperación de los Estados Unidos de América, que de seguro estarían ávidos para buscar apoyar al país y que no sean los contribuyentes salvadoreños que tengamos que concurrir a pagar estos préstamos. Pero quiero decirte algo, las cifras. El presidente Bukele dijo en ese mitin del día de ayer que no se le había aprobado un centavo, dijo. El presidente Bukele mintió, le mintió al país y no está bien. Sí, 645 millones de dólares de brecha no financiada fue aprobada por préstamos para que él tuviese el presupuesto que él quería administrar de más de 6.000 millones de dólares en el ejercicio fiscal del año 2020. Se le aprobaron préstamos por 645 millones de dólares. Pero además, como producto de la amnistía fiscal anterior, hoy tendrá acceso a 150 millones de dólares más como ingreso extraordinario. Además, ha habido un incremento en la recaudación fiscal ordinaria de más de 110 millones de dólares. Por otra parte, no son despreciables 5 millones más de incremento en cuanto a la contribución especial, lo del 5%. Cuando tú sumas estas cantidades, te encuentras con que estamos hablando de ingresos extraordinarios para la administración del presidente Bukele en el ejercicio fiscal 2020 de 910 millones de dólares. Ingresos extraordinarios. Fuera del presupuesto. Ahora, ¿cuánto se le asignó en el presupuesto 2020 para la justicia y seguridad? El Ministerio de Justicia y Seguridad, 554 millones. ¿Cuánto se le asignó y se le autorizó en el presupuesto del Ministerio de Defensa? 220 millones de dólares. Dinero tiene, presidente Bukele, dinero tiene el país, el Estado salvadoreño, esta administración, para resolver el problema de la seguridad ciudadana. Eso suma 774.9 millones de dólares, 775 millones. Y en adición, las múltiples transferencias que hemos estado haciendo que bordean los 80 millones de dólares. O sea, y hay dinero algo, y solo hay. agrego un dato interesante. El Ministerio de Justicia, el 2019, no pudo ejecutar 43 millones. ¿Qué se han hecho esos 43 millones? No sabemos. También No yo los quería ejecutó. acotar que dentro de los 774 millones del presupuesto están autorizados como 138 millones para compra de bienes y servicios. Si hubiera sido totalmente una situación de crisis de seguridad, él puede disponer de ese recurso o pedirnos una transferencia para resolver. Pero como el ministro de Hacienda dijo el otro día, el viernes 7 de febrero, ya en medio de las 48 horas de crisis, ¿verdad?, que habían, que inclusive las calificadoras de riesgo estaban diciendo, después de entrevistas con 18 inversionistas, creo que fue Moody's, que el país había cambiado y que mucha inversión estaba viniendo, que estaba creciendo la economía, porque el factor de seguridad estaba más estable todo. Igual, todo lo que todas las deportaciones que manda Trump, ¿qué es lo que le dicen a la gente? Ya El Salvador es seguro. O sea que no había una causa eminente, ¿va? Pero sobre esto de los 109 millones, yo comparto pues que él tiene recursos suficientes, ¿verdad? Y que nosotros no firmamos el dictamen, pero inclusive teníamos la voluntad de votar ese 30 de enero, porque fue el 30 de enero, ¿verdad?, que se pidió que regresara el dictamen, que no llevaba nuestra firma, pero íbamos a votar, lo habíamos decidido en la mañana. Pero también recibimos bastante información sobre ese negocio oscuro que está del sistema de cámaras de videovigilancia, porque no solo es el viceministro de Justicia y Seguridad, que es director de las cárceles, sino que también se nos ha informado que en ese viaje, jet privado, financiado y patrocinado por una empresa de sistemas de videovigilancia, fue el presidente Siget. Tenemos esa inquietud que hay que confirmar, y además hemos conocido que el representante legal de esa empresa tiene vínculos con gente que está en las esferas del poder y que han hecho esto como un negocio oscuro. Yo hablaba con algunos diputados y les decía, ¿cómo hacemos? Entonces decían que esa empresa no participe en licitaciones, ¿va? Pero eso hay que plasmarlo, hay que hablar. Nos gustaría que hablaran con el presidente. Seguro no va a participar. No, el presidente del banco
de integración económica. Y todos estos acreedores, hablar con ellos que cómo pueden ellos asegurar que va a haber transparencia en estos fondos. Ok. Y que quienes quieren negociar, ¿verdad?, que es el gobierno actual, está contaminada la situación. Ok. Hay que alertar. Tengo que ir al corte. Voy al corte. Quiero decirle, amigos televidentes, que nosotros para mañana tenemos invitado a los funcionarios del gobierno. Hemos estado haciendo gestiones desde temprano, solo esperamos la respuesta de Casa Presidencial. Porque obviamente para poder balancear hoy día la versión de los diputados de oposición o de los jefes de fracciones de los partidos de oposición, mañana la versión del gobierno. Esperamos poder lograrlo. Vamos al corte, ya volvemos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué pasó? 5, 4, 3, 2, 1. Que te dé tiempo transmisión. ¿Que te dé tiempo transmisión? ¿Transmisión? 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Con un minuto más, por lo menos, por favor. 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, David. 5, 4, 3, 2, 1. Tiene que abrir la bocina ya. Cerrarlo ahorita. Cinco, 4, 3, 2, 1. David. Cinco, 4, 3, 2, 1. Muy buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles, muy buenas noches. Comenzamos leyendo la participación de Manfredo, que dice, ¿puede el presidente destituir a algunos diputados y a otros no? Creo que los diputados que apoyaron esto están pensando que pase lo que pase, ellos no lo van a tocar. ¿Es posible que ellos sean los únicos que se queden legislando? Les preguntan a los diputados. Rosa Alonso dice, la comunidad internacional tiene los ojos puestos en nuestro país tras el abuso de poder del presidente.
Antonio Cuellar dice, creo que el presidente se equivocó, que la diputada Díaz explique la diferencia entre lo que pasó el domingo con la militarización de la Asamblea que efectuó Munguía Payés, que penetró al recinto con todo y camioneta blindada. Utilizó la Fuerza Armada solo para un discurso. ¿Qué pasó?, pregunta Antonio Cuellar. Dani dice, en caso de que el presidente hubiera disuelto la Asamblea, ¿qué hubieran hecho? Emilio Monterrey dice, sus invitados hablan como que si el ejército llegó a sacarlos de la Asamblea, si quienes no llegaron en atención a la convocatoria por el Consejo de Ministros fueron los señores diputados. Pedro Aguilar dice, ¿por qué no interpelar a los ministros de Seguridad, de Defensa y al director de la Policía si la misma sala está dando a entender que cometieron delito? Dice Edgar Orantes, muy buenas noches, felicitaciones. Pregunto, ¿qué hará la sala si el presidente no obedece a las medidas ordenadas? Porque puede suceder eso, la Fuerza Armada le obedece a él como su comandante, pregunta Edgar Orantes. Miguel Amaya dice, pero el FMLN ha ido más allá con denunciar a Walter Araujo. ¿Podría, por favor, Nidia Díaz, explicar en qué consiste esto? A mí en lo personal me pareció que el señor Araujo se estaba y sigue llamando a sedición. José Luis Serrano dice, hay una realidad, el pueblo se cansó de la clase política. Si me preguntan a mí, yo ya no quisiera verles como diputados, pero hay que esperar 2021 y hacerlo democráticamente, dice José Luis Serrano. El quien es actualmente director de Migración, Ricardo Cucalón, dice, ¿por qué no aprobaron en el Pleno los 109 millones cuando la Comisión de Hacienda ya los había aprobado 15 días antes? Y fue aprobado con votos de todas las fracciones, dice el director de Migración, Ricardo Cucalón. Juan Carlos López dice, se les aprobó el presupuesto, se les han aprobado préstamos nuevos de casi 800 millones y todavía quieren más. Es un capricho para tomarse la Asamblea. Ricardo Díaz dice, entiendo las acciones de Nayib, rompieron el orden constitucional al sentarse en la silla del presidente de la Asamblea. Entonces, ¿se puede revertir en contra de él la insurrección? Les pregunta a ustedes. Y la miembro de Arena, Carolina Ramírez, dice, con los 109 millones quiere comprar 9 camionetas todoterreno y solo la caravana presidencial anda 16. Quiere 3 helicópteros cuando no es claro cómo usan los actuales y también quiere un buque. ¿Ustedes estarían de acuerdo en endeudarse por eso? Pregunta. Y vamos al estudio para las respuestas. Ok. Yo solo, en mi memoria sobre la historia de nuestro país, nunca había visto un suceso como el que mis ojos vieron el día de ayer. Y repasando esas páginas, me vinieron al recuerdo cuando vino un personaje en el año 1832 a tomarse una ciudad armada, que la quiso incendiar, pero hubo quienes lo evitaron. Viene, se desplaza hacia la iglesia, en este caso en San Vicente, la iglesia del Pilar, toma la corona de San José y se la pone en la cabeza y se proclama rey. ¿Cuándo fue eso? En 1832, en San Vicente. Anastasio Francamente... Aquino. ¿Y quién fue ese personaje? Anastasio Aquino. Anastasio. Pero quería destacar el hecho de que llega a la iglesia, agarra la corona y se Le quitaron proclama la rey. cabeza. Es un hecho tan surrealista que es lo que nuestros ojos vieron allí el día de ayer en el Pleno Legislativo. Llegó armado, por poco incendia la cosa y se quiso proclamar presidente de la Asamblea porque pues, se puso a querer conducir. Es un hecho, pues sí, surrealista, inaudito, y de lo que se trata es que estas cosas no vuelvan a ocurrir más. El daño que le ha hecho a nuestro país la actuación del presidente es grave. A la Asamblea lo que le corresponde es poner sosiego, actuar con madurez, y si el presidente no busca la armonía, que es de las primeras responsabilidades constitucionales que tiene, pues tendremos nosotros que buscar compensar esa ausencia de paz en el corazón, en el alma del presidente Bukele. Ok. No sé si Nidia o Carlos tienen... Yo creo que, Nacho, hay que mencionar cuáles son los daños que esto significa para el país. Primero, una convocatoria extraordinaria donde fijan fecha y hora por parte del Consejo de Ministros, en la cual el presidente es miembro. El presidente amenazó con insurrección, amenazó con autogolpe, una ocupación legal y violenta de las instalaciones de la Asamblea Legislativa utilizando la Fuerza Armada y la Policía, las cuales no son esas sus funciones. Obligó a abrir las instalaciones de la Asamblea Legislativa, incluso el Salón Azul, en el donde no estaba invitado. Y respetó la libertad de expresión y el ejercicio de los medios de comunicación. Militarizó
la Asamblea Legislativa, el mismo Salón Azul. Hubo usurpación de funciones, incluso la del presidente de la Asamblea Legislativa. Eso, pueblo salvadoreño, no debe de volver a ocurrir. Eso, presidente de la República, no debe de volver a ocurrir. Lo están asesorando mal. Nosotros estamos abiertos. Nosotros estamos dispuestos a entrar en diálogo, pero diálogos francos, con respeto, en busca del beneficio de las mayorías. Y en este caso, en busca que le llegue y que tenga mayor seguridad el pueblo salvadoreño. Sí, yo quería decirles de que la pregunta si puede el presidente sustituir a los diputados, en el artículo 87 de la Constitución se separa de sus funciones a todo funcionario que transgrede el orden constitucional. O sea, no puede. No puede porque ya hay todo un mecanismo para ese momento y quién le compete. Ahora bien, ¿quién maltrató e irrespetó a los diputados la noche del viernes? A medianoche quitó los PPI a todos. Ahí los que lo apoyan, los que son del partido Gana, que es el partido de gobierno, los de Arena, los del Frente, a todos les quitó. Pero violó la ley que es la del 572, que fue emitida en junio del 93. Ley de la República, un decreto. Que establece la seguridad de diputados. Claro, y después devuelve a los PPI al día siguiente. Es como que un ladrón entra a su casa, le roba y al día siguiente le devuelve el objeto, pero ya violó la ley, ¿verdad? Entonces eso hay que verlo también. Ahora, ayer risiblemente, ¿verdad?, dijo que los diputados ni 12 horas pueden pasar sin los PPI y se hicieron en los pantalones. Pero el despliegue de seguridad del presidente es increíble. Y todo el despliegue que argumentan de haberse tomado la asamblea, y lo dicen, era para cuidar al presidente. Si va a ser parejo, que se le quite la seguridad a él, a todos los ministros, a todo el sistema del país, a todos los otros órganos. Pero eso es una amenaza, un chantaje, porque a los propios PPI les dijeron que lo hacían para presionar a los diputados para que fueran a votar por la autorización para contraer el préstamo. Ese es chantaje, ¿verdad? Ese es usar todo el acoso que sufrieron los diputados, la persecución política, toda la incertidumbre que crearon en las familias, de que iba a procederse a la captura, que nos iban a llegar amarrados a sentarnos en los currules. Esa es una violación flagrante a la ley, a la Constitución y a la independencia de poderes. Y decir que estamos contra todo despliegue militarista. Aquí se luchó mucho en El Salvador, hay que tener memoria histórica, para que pudiera haber un sistema democrático de pesos y contrapesos y las libertades. Por eso nosotros en el comunicado que ha hecho la Asamblea condenamos la agresión a los periodistas, sistemática que se está dando, coartando la libertad de expresión. Y hay que luchar por la ley de protección de los derechos humanos a los periodistas y la democratización del todo el sistema de comunicaciones. Yo estoy por presentar una pieza para que los fondos públicos que emanan de los impuestos de los ciudadanos, que se destinan para las comunicaciones en cada órgano del Estado, se distribuyan y se apliquen democráticamente, porque hay sectores de la población que no son de una misma visión de pensamiento, y aquí es un sistema plural para recibir también información oportuna de todos los puntos de vista. Y aquí se concentra de una forma, el Ejecutivo tiene 22 millones para publicidad. Bueno, pero eso quiero decir que lo que debemos de hacer es seguir democratizando el país y no coartando libertades. Y lo que se hizo ayer, antier, estos 5 días de zozobra nacional, es por las actuaciones arbitrarias e ilegales del presidente. Por eso hemos condenado enérgicamente esas actuaciones, ¿verdad? Porque han irrespetado y han puesto en crisis el país. Okay. Mire, nosotros esperábamos más respuesta rápida del fiscal o de la sala. Lo hizo el procurador, un pronunciamiento. Hizo que la conferencia episcopal, dicen que se reunió, que los diplomáticos se reunieran. Todo el mundo en emergencia. Bueno, incluso una crisis que se creó. Se nos acabó el tiempo. Tengo que decir también que
importantes, Porque en marcha estaba el importantes golpe. senadores y congresistas de Estados Unidos, entre ellos el presidente de la Cámara de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, señalaron que tenía los ojos pendientes en El Salvador y especialmente en el presidente Bukele por esta violación a un órgano del Estado, a esta lo que ya me llamaron militarización. Señores, le agradezco mucho que haya estado esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias Nidia, muchísimas gracias Carlos, perdonen el tiempo, pero creo que quedó clarísimo la posición de los partidos políticos de oposición. Esperaríamos nosotros mañana tener a alguien para hablar de este tema de parte del gobierno. Nos vemos mañana, que pase muy buenas noches.